decirle a López Obrador asesino es cierto, porque mató a su hermano, mató a un amigo, pues cuando era en la pubertad, fue el causante de que México fuera tercer lugar mundial de muertos en el COVID, primer lugar mundial de muertos de personal médico en el COVID, primer lugar mundial de letalidad en COVID. Aumentó el número de asesinatos en su gobierno al de todos los anteriores. Mataron a 98 candidatos en las elecciones porque es aliado del crimen organizado. Han muerto mucha gente, mucha más gente por falta de medicinas. Niños con cáncer por falta de medicinas. Hay más desaparecidos, hay más masacres. Decirle asesino es cierto, pero no es suficiente. Decirle anticristo es cierto, porque genera odio, todos los días ofende, ha creado el clima de mayor odio y división en el país como nunca había existido, porque vive calumniando, vive haciendo daño, vive peleándose con todos, porque ha agredido a la iglesia, a la empresa, a la prensa, a los ministros, a todos. Es el anticristo, pero no es suficiente. Decirle delincuente es cierto, pero no es suficiente. Decirle delincuente es cierto porque viola los contratos legalmente firmados con empresas de energías limpias, porque se mete en el proceso electoral como un delincuente electoral abiertamente, porque ha violado los tiempos de campaña todo el tiempo como un delincuente, porque ha violado los topes de gastos de campaña todo el tiempo como un delincuente, porque viola las leyes siempre, porque desacata órdenes judiciales siempre, como el desacato a la orden judicial que tenía Xochitl para presentarse, lo desacató, como el haber violado la ley de cuando perdió en el 2006. Entonces decirle delincuente es cierto, pero no es suficiente. Decirle loco, psicópata es cierto, pero no es suficiente. Decirle loco, psicópata es cierto, porque es un psicópata que necesita todos los días pelea y genera odio. No sabe vivir sin hacer daño y ofender como psicópata, porque como esquizofrénico no reconoce la realidad de que el país está peor con él y dice lo contrario. En el momento de mayor crimen organizado, mayor delincuencia, dice, México ve en paz, ya no hay delincuencia. Está súper loco, porque como paranoico cuando se da una noticia de algo que sucede, dice que lo están atacando, porque como narcisista usa gran cantidad del dinero del pueblo para festejarse, para hacer marchas a favor de él, para salir, para pagar 2 horas diarias, saliendo diario. Como narcisista, quiere que lo vean diario, es un narcisista, porque se festeja solo, pero no son festejos reales, porque son puros acarreados y obligados a asistir. Entonces decirle loco, pues es cierto, pero no es suficiente. Decirle dictador es cierto, pero no es suficiente, porque como dictador aplastó y el poder legislativo no existe, porque los diputados de Morena no son diputados, son viles delincuentoides arrastrados, indignos, que nada más aprueban la caca que dice López Obrador. O el poder judicial lo tiene sometido, o porque como dictador militarizó al país, como dictador agrede todos los días a la prensa, a la libertad de expresión, la agrede. Como dictador impone todo, nada más lo de él. Como dictador es cierto, pero no es suficiente. Como corrupto, pues es lo que más tiene. Ya se demostró que es el más corrupto. El caso de Segalmex, el INDEP, todas las aportaciones que recibía del narco, del Chapo Guzmán, de Mayo Zambada, de Pío Obrador, de Martín Obrador,
pura corrupción, y en su gobierno hay más corrupción que en todos los anteriores, con el caso de Irma Heréndira Sandoval, de Zoé Robledo, de Ana Guevara, de Lindep, de Rocío Nale, de su prima, de una sobrina, de él mismo haciendo millonarios a sus hijos. Pura corrupción. Es cierto, pero no es suficiente. Decirle vengativo pues es su mayor defecto, porque todo lo ha destruido por venganza. El aeropuerto en Texcoco, que era una obra ya premiada, premio de arquitectura internacional. Destruir el Seguro Popular es pura venganza, porque no hay ninguna corrupción. Destruir la reforma educativa que era necesaria para que México avanzara en la ciencia y en la tecnología, pues fue pura venganza. Destruir el Fonden, el CONACYT, todo lo que ha destruido, el mayor destructor de todos los tiempos, es cierto, pero no es suficiente. Decirle destructor es cierto, pero no es suficiente, porque nadie ha destruido más cosas que él. Pura maldad. Decirle malvado pues es su principal calificativo, es un verdadero demonio, un hombre malvado que necesita hacer daño. Por eso es un ofensivo, conflictivo, calumniador. No van a negar que dijo chachalaca, borolas, canallín, globo, le dijo a Xochitl, un desgraciado, maldito obrador. Fifís, ñoños, sopilotes, matraquero. Pues es la peor cosa que ha existido el observador. Decirle cínico, pues es obvio, con cinismo viola las leyes, con cinismo hace todo mal. Decirle retrógrado, primitivo, pues es lo más lo caracteriza. Decir que estudian licenciatura para aprender a robar, decir que la ingeniería no es necesaria para hacer un pozo petrolero porque hay que hacer un hoyo, decir que para ser un buen funcionario se requiere 10% de talento, o sea, verdaderos ineptos, y 90% de honestidad, o sea, de arrastrados. Pues es un primitivo, es un hombre que debería de irse a la caverna, porque es el hombre más Pithecanthropus primitivo que ha existido. Irse a la cárcel porque es un delincuente, irse al manicomio porque es un loco, y irse al basurero de la historia. Entonces, ¿cómo podemos definir al observador? Si es asesino, anticristo, dictador, corrupto, loco, ignorante, malvado, vengativo, venenoso, conflictivo, pues yo creo que la palabra que se le acercaría un poquito a definir todo es que es una porquería humana. Es la peor porquería humana que hay. Este sujeto, no ha habido una cosa más espantosa, más negativa, que el observador. Es la peor porquería que ha tenido la humanidad. Supera con mucho a Hitler, porque él era honesto, Hitler. A Chávez, porque eran netos. A todo lo supera, es la peor porquería que ha existido el observador. Pero los que son igualmente porquerías son todos los que lo apoyan. Vean a Epigmenio Ibarra, es una porquería humana. A Mario Delgado es una cosa horrible, es un corrupto endemoniado. Vean a todos los que lo defienden. Gracias.